Bueno, la víctima es un sujeto emergente en Colombia en términos del derecho que se ha construido en situaciones críticas, ¿no? A partir de los procesos de negociación de la década de los 90, durante el gobierno de César Gaviria, se comienzan a implementar una serie de indultos y amnistías a quienes estuvieron vinculados anteriormente con el conflicto, como estructuras paramilitares o guerrilleras, pero no existe una pregunta por esa demanda de reparación de las víctimas en la década de los 90. En la medida en que el derecho internacional ha evolucionado y que han aparecido los tribunales internacionales de justicia, como la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al final de cuentas, estos marcos normativos internacionales han conseguido obsesionar, yo diría que a los países que han suscrito estos pactos, con relación a la gravedad de la impunidad, con relación a los crímenes cometidos en el desarrollo del conflicto armado. En el caso de Colombia, desde el 2005, la Ley de Justicia y Paz, que fue suscrita durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, funcionó como complemento jurídico a la Ley 782 y, en medio de un proceso de justicia transicional, se preocupó por la reparación de las víctimas. Esto fue un hecho histórico en el país, porque por primera vez, como resultado de un proceso de negociación, quienes entregaban las armas a cambio de recibir la pena alternativa y los beneficios de la Ley 975 se comprometieron a reparar a las víctimas colectivamente. Esa reparación no tenía que ver solo con una verdad confesada, sino también con entregar unos recursos económicos para su indemnización que fueron contenidos en lo que se denomina el Fondo de Reparación de Víctimas. La estructura de la Ley 975, con sus fracasos, con sus errores, digamos, uno de los puntos más críticos en términos de reparación tiene que ver con que la restitución de tierras quedó en la misma saca de los conflictos, de los crímenes convencionales después del conflicto. Luego era difícil diferenciar la situación de quienes buscaban la restitución de tierras y quienes estaban intentando esclarecer la situación de asesinato o desaparecimiento de algunos de sus seres queridos. Luego, la Ley de Justicia y Paz inició con un proceso de búsqueda de la verdad que fue esclareciendo cientos de miles de crímenes y compulsando copias a la justicia ordinaria, precisamente. Pero a la par, a través del incidente de reparación, comenzó a dictar unas sentencias que no solo resumían la situación jurídica del victimario, sino que se concentraban en la reparación efectiva de las víctimas. A partir del 2005, para mí, el sujeto de la víctima emerge en Colombia con una preocupación fundamental y tiene que ver con que los tribunales internacionales podrían hacer injerencia en las decisiones judiciales colombianas si como nación nosotros no cumplimos con un clima que evita la impunidad y que quienes cometan crímenes de guerra o de lesa humanidad se reincorporen a la vida civil sin ninguna clase de condena o de trámite legal o por algún tipo de condena en la cárcel, en prisión. Posterior al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos puso en camino la Ley de Víctimas y la restitución de tierras. Esta ley se preocupa específicamente, ya no en el marco de un proceso de justicia transicional, sino se preocupa exclusivamente por la reparación de las víctimas en medio de un conflicto que no cesa todavía. Quizás uno de los mayores aciertos de esta ley es que plantea una diferenciación de los crímenes, como su nombre lo dice, aquellos crímenes que hacen parte del conflicto armado interno y que pueden haber sido cometidos tanto por militares como por guerrilleros como por paramilitares, comenzarán a ser reparados del año 86 en adelante. En el caso de la restitución de tierra, los despojos serán reparados del 91 en adelante, del 90 o del 91 en adelante. Para zanjar la reparación referida a los crímenes cometidos con posterioridad del 86, se establece la reparación por vía administrativa que impone unos topes en términos de dinero que pueden llegar hasta los 20, 25 millones de pesos dependiendo del crimen que la víctima padeció. Pero no se concentra esta reparación exclusivamente en la parte económica, hay un acompañamiento psicológico y en términos de reconstrucción y de aporte a la verdad histórica del país con el que debe cumplirse también. Esta ley entonces ha terminado por convertir la situación de las víctimas en una preocupación estatal y no está subordinada a un proceso de justicia transicional como se ocurrió en el 2005. Es por eso que hoy en día este tema es un punto central de los acuerdos de La Habana. A pesar de que no hemos llegado aún a resolver la situación de las víctimas, una buena señal es que se han creado unas comitivas de víctimas que han viajado directamente a la sede de negociación allí en Cuba y son víctimas que provienen de diferentes manifestaciones de la violencia. Estas víctimas han expuesto su situación ante los negociantes de la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional y digamos que es un tema que no podrá evadirse. Al final, los diálogos de La Habana, esto es,
si terminan favorablemente y los colombianos nos vemos en la obligación de ratificarlos, o tendremos la decisión de si queremos refrendarlos o no en las urnas. La preocupación por las víctimas será algo que no es tan fácil. En Colombia hoy en día es imposible entregar indultos automáticos por delitos políticos y no se puede perdonar los crímenes de guerra y de lesa humanidad con amnistías o rebajas de penas. Se necesita un marco de justicia excepcional que resuelva la situación de esos guerrilleros que cometieron estos crímenes, pero dentro de ese foco de búsqueda de la justicia no puede transarse la reparación de las víctimas. Digamos que es una obligación estatal que ya está consignada en la ley y que claramente tendrá que resolverse como producto de las negociaciones. Por ahora, como digo, una buena señal tiene que ver con que víctimas plurales, diversas del conflicto armado colombiano tengan la posibilidad de expresarse, porque solo así las partes negociadoras van a poder acordar un marco normativo real que garantice la reparación de quienes han padecido por tantos años el conflicto en Colombia.